9430. Continuamos con el contenido de la opción de la mañana. Son las 7:30 minutos, lunes 26 de julio. Les decía antes de la pausa comercial que con nosotros ya está el profesor Noel de la Rosa. Debo decir un poco de su background profesional. Es psicólogo organizacional, psicólogo social, psicólogo clínico, también consultor en desarrollo organizacional. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, imparte varias asignaturas como psicología social, psicología industrial, psicología organizacional, igualmente psicología de la publicidad, psicología del personal, psicología de las organizaciones, entre otras. Además, es un investigador, por ejemplo, la mentira, la motivación en el entorno organizacional, las emociones en el entorno organizacional y problemas psicosociales dominicanos. Así que don Noel de la Rosa Ciontío, además, es mi amigo. Sí, es mi amigo. Pero es que antes que él diga nada, yo lo que quiero, Noel, viendo un hombre de una mediana edad, joven. ¿Es joven? Como usted, psicólogo, pero organizacional. 1, 2, social. 3, clínico. ¿Usted le tiró página de izquierda? No, sabe que yo empecé estudiando psicología industrial y organizacional y los compañeros me hacían siempre bullying, que no es bullying realmente, sino es móvil. Me atacaban, me decían, la psicología organizacional no es psicología, lo que es psicología es la clínica. Entonces yo, cuando termino, de una vez completé las 7 materias de la clínica y las 7 materias de la social. Estudié 6 semestres también de Derecho en la misma universidad. En lo que yo iba haciendo mi maestría y ese tipo de cosas, todo espacio que yo tenía. Aprovechando el tiempo. No, porque yo sabía que una vez entrar en familia, los estudios iban a disminuir un poquito porque la atención se centra en los hijos. Es una educación que uno tiene que prestarle mucha atención. Hice mi maestría, mi especialidad en muchas cosas porque era el tiempo de desarrollarnos precisamente. Bartolo Morillo va en sintonía y de inmediato, desde que escuchó el nombre de Noel de la Rosa, le envió su saludo. Sí, muy buen amigo Bartolo. Sí. Mire, el motivo por el cual yo quise que usted estuviera aquí hoy, gracias a Rosa Galán y a usted por aceptar la invitación, es porque el pasado sábado hubo un hecho que consternó a todo el país. Sí. Una persona que ya había sido acusado de agredir físicamente a su pareja, a su esposa, de repente decidió, como por cosas de la vida, matar a todo el que se encontró en el camino, a todo el que pudo. En total mató a 6 personas y creo que unas 7 resultaron heridas de bala. Entonces, en la República Dominicana, este tipo de acción, de locura, o sea, no es frecuente. Eso lo vemos en Estados Unidos, un pistolero que agarra por ahí, que estaba deprimido, lo que sea, y le entra tiro a todo el que encuentre, así un buen dominicano. Sí. Pero en el país, quisiéramos, por favor, dentro de sus posibilidades y conocimientos, que nos explique qué pudo haberle pasado a esa persona que fue acribillado por la Policía Nacional para cometer un acto de esa naturaleza, matar 6 personas como que nada es nada. Sí. Entrar a tiros a todo el mundo, eso como que eso no se había visto aquí. Sí, primero, yo he dicho en muchas ocasiones, y usted lo conoce, que la República Dominicana tiene un alto índice de enfermedad mental. Hay muchas enfermedades mentales sin diagnosticar. Sin diagnosticar. Sí, hay muchos temas psiquiátricos porque esa cultura de ir al psicólogo como un elemento preventivo y de ir a los psiquiatras está, digamos, muy estigmatizada. La gente le tiene mucho miedo a esto. Y el loco, relacionarlo con el loco. Y lo relacionan con el loco. Como dicen así. Que casi siempre es el esquizofrénico que andan por ahí, que no ha sido atendido, que no se le dan los medicamentos y a veces anda muy deteriorado y emite conductas violentas y agresivas. Y de repente en la República Dominicana no se le ha dado la importancia que debe tener la salud mental. De hecho, se está discutiendo ahora mismo el tema de la seguridad social y una posible transformación a esta ley 8701, porque definitivamente uno de los elementos que no toma en cuenta en la atención primaria que debe existir es el tema de la psicología. Los psiquiatras sí están trabajando por ahí. En República Dominicana se ha subestimado el tema de la psicología, y yo diría que si hay una materia que se debe impartir inclusive a los padres, tiene que ver precisamente con la educación psicológica. Vamos al tema que nos compete ahora. Por un lado,
lo están comparando con los eventos que ocurren en los Estados Unidos. Como un efecto contagio, podría ser. No necesariamente, porque aunque tiene la tipología de que es un asesinato múltiple, las razones por las cuales en los Estados Unidos, que típicamente se le atribuye a los lobos solitarios, personas que han sido de alguna manera marginados, que viven solos y viven apartados de la sociedad, generan una especie de odio contra la sociedad, y en el entorno que se desenvuelven, como los colegios, por ejemplo, o van a un cine, van a una discoteca, o sencillamente salen a la calle a disparar indiscriminadamente. Esto no fue lo que sucedió acá. Yo estaba precisamente por el este cuando le vi la noticia. Wow. Y he leído varias informaciones, y la temática va cambiando en función de que se van descubriendo cosas. Lo que pasa es que de una vez en las redes sociales la gente empieza a dar una explicación sobre el fenómeno, porque el cerebro de uno siempre necesita una explicación. Y en esa tesitura se van creando cosas que realmente no ocurrieron. Lo que sí hasta ahora se tiene certeza es que la persona había tenido un conflicto con su pareja, y en ese altercado que tuvieron, él con una arma que se había ya hace 2 años, que la licencia había caducado, pero independientemente de eso, todavía aquí no se tiene control con eso. Y él tomó la decisión, que es un tema muy importante, dice Patricia, yo no sé cómo es que una persona puede hacer eso. Mira, el cerebro del asesino se está estudiando en profundidad. Es lamentable que aquí en República Dominicana los cerebros de los asesinos no se estudian. Y hay cosas que a veces no tienen una explicación tan contundente, porque la gente lo que se le atribuye a lo que ocurrió en el momento. Yo siempre he dicho que no tiene que ver con lo que ocurrió en el momento, sino que tiene que ver con la historia del sujeto y con la capacidad que él tiene de poder dirimir eventos estresantes para tomar una decisión como esta, como por ejemplo, están los títulos, se le montó el diablo, estaba endemoniado, es una muerte pasional. Esos son los títulos que tú encuentras en las redes sociales. Para justificar los asesinatos. Exacto, porque hay que darle una explicación, y no es por malo, es que cada quien, claro, en función de lo que tiene, trata de entenderlo. Por ejemplo, una persona religiosa, no está mal que ellos digan, se le montó el diablo. Yo esta mañana con lo que se dije, a ese tipo se le montó el diablo. Sí, una expresión. Una expresión del dominicano. Sí, pero es una persona que supuestamente mata a su pareja, según la mente de él, la deja por muerta. La dio por muerta. Él sale entonces y, según un testimonio, desde una segunda planta empieza a disparar a los comunes observadores de República Dominicana, que cuando ven un evento de una vez se acercan. Los primeros que llevaron sus tiros fueron ellos. Y luego él va a una tienda de celular. Ahí es que me pregunto por qué fue a esa tienda de celular. A pegarle tiro al que estaba ahí. Entonces le dio mató a dos niños, dos adolescentes. Esas son las muertes lamentables. Pero yo lo ubico esto dentro de lo que le llama Antonio Damasio un secuestro emocional. Secuestro emocional. Sí, secuestro emocional. Obviamente, esto tiene una base psiquiátrica, que no sé si ha sido diagnosticada o no, pero una persona que no tenga la capacidad de poder encontrar el límite de su comportamiento tiene que estar vinculado a un tema psicológico o a un tema psiquiátrico propiamente dicho. O sea que, discúlpame, podríamos entender que él ahí perdió la noción de su realidad. Se desconecta totalmente de la parte del cerebro donde está el juicio, la razón. Donde están los frenos, como se Donde están los frenos, donde se toma la decisión. Ajá. Si hago algo o no lo hago en función de la valoración que yo hago de que si es bueno o malo. Donde están ubicados los valores y las normas y las creencias. Y se conectó exclusivamente con el área del cerebro que tiene que ver con las emociones. Y específicamente con una emoción desagradable que produce en el ser humano una sensación desagradable, que quiere buscar la manera de cómo echar hacia afuera esa energía, y lo hace muchas veces de la peor manera cuando uno no tiene una adecuada educación. Porque sí existen metodologías que pueden ser artesanales y cotidianas, en donde el sujeto que está pasando por una situación de puede poner en práctica para poder bajar, ¿sí?, la velocidad de su pensamiento y de su toma de decisión, para que no cometa este tipo de eventos. ¿Podría darse ese caso cuando hay testigos que dicen que los primeros que se acercaron a él
y que fueron victimizados por él, precisamente la gente del entorno de su confianza, que dijeron, como lo conocíamos, nos acercamos para calmarlo. Mira, yo tenía un amigo en mi pueblo que yo lo entendí después que empecé a estudiar psicología, que cuando él veía que alguien estaba atentando contra mí, él iba y me decía, vete. Entonces se cogía el pleito para él. Y no había forma de que yo le dijera, déjalo así. Entonces llegaba un punto que él decía, si no te va, te doy a ti, le doy a él. Entonces yo tenía que al final... Bueno. No, pero después yo entendía... Defendiéndome a mí, sí. pero si ya... Si no te vas, te doy a ti, también le voy a dar. Sí, yo me di cuenta que ya no era un tema con la defensa a mí, sino era un tema de él y de su personalidad, el tipo de personalidad. Él no barajaba pleito, obviamente. Entonces se dan situaciones así. Cuando hay un secuestro emocional, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Albuquerque, siendo uno de los hombres más intelectuales de aquí de la República Dominicana, él entrenó, coño. Así mismo, y el padre precisamente de la ley 8701, que es de mi pueblo, el senador Rondón, que mordió a uno en ese altercado también. Y después cuando tú hablas con él, dice, pero yo no entiendo cómo fue que yo hice eso. Le dio una mordida. Se toma como modelo también el caso de Mike Tyson cuando peleó con Foreman, no fue con que le arrancó la oreja también. No tienen control ya de sus emociones y puede aparecer su mamá, puede aparecer su papá. No le importa. Y no importa. Ahora, cuando esa persona ya sale de ese estado emocional descontrolado, que es el secuestro emocional, donde la amígdala toma el control de todos sus pensamientos y su toma de decisión, puede ser que esa persona lo piense bien y se arrepienta. Por eso no es casual que él enfrente a la policía, porque es una especie de suicidio lo que él cometió ahí. Porque enfrentarla ya no tenía escapatoria. Y la decisión de morir, yo creo que él la tomó o antes de matar de intentar contra la mujer, o cuando ya vio que cometió el acto. Ya se acabó para mí. Sí, ya muchos asesinos de esta tipología hacen. Ya de ahí para adelante ellos lo que quieren es morir. O se suicidan, que el hombre dominicano ya ha encontrado esa modalidad, o sencillamente enfrentan a una autoridad, a una persona que pueda tener el poder para matarlo, para que no se vea como un suicidio. Para escapar de esa realidad. Sí, escapar de esa realidad. Pero yo no lo ubicaría en el típico asesinato múltiple que se comete en los Estados Unidos. Mucha gente confunde asesino serial, psicópata, sociópata con asesino múltiple. Cae dentro de la categoría de un asesino múltiple porque mató más de una persona. 6 personas mató y dejó a 7 heridos más o menos por ahí. Sí. Entonces el pueblo dominicano se sorprende porque es un pueblo también reactivo. Nosotros podríamos estar diseñando políticas públicas para el tema de la salud mental. Sin embargo, siempre que ocurre un evento como este, que no estamos acostumbrados a verlo, entonces reacciona todo el mundo, que hay que trabajar con esto, pero yo diría que hay que invertir más dinero en la salud mental que en la propia salud física. Mira, Noel, pero yo cuando tú comenzaste tu exposición, excelente, desde mi punto de vista, yo mencioné el efecto contagio y te voy a decir por qué. Yo lo relacioné con eso. Uno ve tantas cosas por lo que uno ha vivido y por lo que se ve. Sí. Como, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a veces ocurren matanzas en escuela de los propios compañeros, o sea, llevada a cabo por los propios compañeros, por adolescentes, muchachitos que se llevaron la pistola de su papá o que tenían en la casa y la metieron en una mochila y se metieron ahí a matar. Y yo digo, bueno, pero ¿es una decisión personal ya calculada o es el efecto de haberlo visto en las noticias y que quieren imitarlo? La mayoría de las veces son planificadas y la mayoría de las veces están relacionadas con el rechazo escolar, con el bullying o la propia composición familiar. La mayoría de las veces, en este caso no. Inclusive yo estaba leyendo el tipo de profesión a la que se dedica y una persona, por ejemplo, un banquero o una persona prestamista, como se estipulaba que era, tienen un tipo de personalidad que sí le permite, bajo los efectos de la ira, cometer este tipo de eventos. Porque son actividades que típicamente necesitan de una mente fría, de una mente calculadora. Y decidida, sí. Y decidida por el tipo de oficio que realizan. Voy a cobrar mi cuarto. Sí, y no tan solo eso. O sea, una persona enferma con cáncer, le quitan la casa, le quitan lo que sea, sin ningún remordimiento.
Una persona que se le acaba de morir a alguien, es su cuarto, es su cuarto. O sea, que ya no le importa nada. No, y que es una personalidad propia del oficio. Por ejemplo, yo no tuviera éxito en ese sentido porque tengo una personalidad distinta. Por ejemplo, yo no soy psicoterapeuta. Yo no soy psicoterapeuta, esa es la realidad, porque mi personalidad no me lo permite. O sea, yo me apasiona la psicología clínica y la neurociencia y eso, leo sobre eso, pero no soy psicólogo clínico porque no doy para que tú me cuentes tu problema y yo irme para mi casa tranquilo. Cargado con toda esa cosa. No, exacto, soy psicólogo organizacional porque ahí yo en ese entorno, yo me siento contigo y te digo, mira, tu contrato de trabajo se terminó, lamentablemente la empresa no quiere seguir y eso no me da remordimiento, yo me voy tranquilo, porque es una dinámica laboral. Pero escuchar a una persona que dice que la violaron, que su mamá, su papá, que después la vendió, que sí, que unos cuadros terribles, tú tienes que tener cierto nivel de frialdad para tú poder irte a tu casa y comer con tu niña sin ningún tipo de problema. Con ese asunto. Igual hay muchos oficios que son así, que tienen, yo lo dije por un sitio y me cayeron hasta tablazos verbales. En las redes sociales. Sí, que hay que tener cierto nivel de psicopatía para algunas profesiones. De hecho, el 1% de la población mundial se establece que tiene rasgos psicopáticos. ¿Sí? Por ejemplo, los psiquiatras profundos casi también tienen alguna... Sí, pero también mete lo político ahí. Bueno. No, va a escribir. No. Muchas áreas son así. Entonces, este señor, a mí siempre me gusta investigar cuando veo estos eventos, ¿a qué se dedicaba? Para ir descantando su personalidad. Sí, porque ¿qué pasa? Nosotros dejamos los casos solamente en el parte policial y en el morbo, yo siempre lo he escrito, tú lo sabes, sí, Patricia, y de ahí para adelante la investigación, porque el chamán Chakra, por ejemplo, que fue un asesino múltiple también, pero este lo hizo calculado, tiene un rasgo psicopático que otra cosa. Ese cerebro debió estar siendo estudiado. Claro que sí. Y ese que murió ahora, ese cerebro no se puede... En República Dominicana se tiene la capacidad, si se quiere, a nivel de laboratorio y todo eso, para estudiar un cerebro. No tanto así, a ese nivel, porque la cultura, solamente los neurólogos y los que hacen operaciones neurológicas, pero por lo menos ahí en la plaza... Los neurocirujanos, por lo menos ahí en la Plaza de la Salud, con Sedimat, y donde trabaja este señor, el padre de la neurología aquí. José Joaquín Puello. Tienen tecnología bien desarrollada, pero no hay una cultura de la investigación propiamente dicha. Más que todo lo hacen para esos estudios cotidianos de verte un problema, una patología, pero no con un tema científico de esta naturaleza. De paso, para aprovecharle también en otros temas, Noel de la Rosa, me gustaría saber, a propósito de que el país está experimentando cierta libertad con el tema de la flexibilización de los horarios de toque de queda, ¿considera usted que esto provocará, una algarabía, una locura, o que, como tal vez se ha venido haciendo de forma paulatina, de poquito a poquito, como que la gente va a beber como siempre ha bebido? O sea, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Porque la economía se está dinamizando, todo sigue su curso, ya nos hemos ido adaptando al COVID-19 y sabemos que esa será nuestra realidad por mucho tiempo. Pero con esta información de que la desescalada va, ¿qué cree usted? ¿Cómo cree usted que el dominicano se comporte ante esta nueva libertad? Lo que ameritó una crítica de mi parte al inicio, hoy merece un reconocimiento de la población dominicana, y es que nunca respetó, ¿sí?, los lineamientos del gobierno central, sino que habían una gran cantidad de personas en su teteo y en sus fiestas también de pop y todo eso, y eso ha logrado de que, aunque ya el presidente oficialmente anunció una desescalada, sí, ya. No se va a notar tanto el cambio, no va a ser tan abrupto, que va a producir lo que nosotros los psicólogos y los que estudiamos la conducta entendíamos que iba a ser como represar un agua y luego cuando tú lo soltaras iba a ser un aluvión que se iba a llevar todo a su paso. Eso no va a suceder así, porque hace tiempo que el pueblo dominicano, sin la autorización de la máxima autoridad del Estado, el gobierno, ya empezó a hacer su propia desescalada.
Entonces eso ha hecho, antes de que lo anunciaran, ya yo veía a la gente donde quiera, sin mascarilla, interactuando, lo que quiere decir que no creo que lo que uno estimó que iba a suceder, suceda, de que cuando la gente empezara a salir a las calles, iba a haber mucho conflicto y ese tipo de cosas. No se debe subestimar el brote de enfermedades mentales, que eso sí va a venir y eso sí está presente ahí. Sí. Lo que pasa es que no se llevan estadísticas en la República Dominicana y hay muchos eventos que se computan como eventos normales cuando las causas han sido precisamente un efecto de una alteración emocional. Noel, en ese mismo orden, yo anoté aquí alcohol, romo y necesidad. Porque el alcohol aquí en los barrios populares, estamos hablando de romo. Sí. Y no le dicen ron, no es romo. Romo. Sí. De unas alturas romo. Sí. Entonces, en este encierro, hay el incremento, dicen las damas, del alcoholismo. Un detalle. Sí. En este encierro, realmente el consumo de alcohol en la cultura dominicana, usted como un experto en ese tipo de conducta, ¿usted entiende que viene a ser como una especie de necesidad? Bueno, no tan solo de alcohol, sino de todo tipo de drogas. De hecho, la muerte por sobredosis aumentó significativamente en algunos países como los Estados Unidos, por ejemplo. Significativamente aumentó en el tema de la pandemia. O sea, aumentó en niveles ya que no se habían visto, la muerte por sobredosis. Y se estima que esto tiene que ver precisamente con una vía de escape que la gente busca, una vía rápida, que no es tan escombrosa como yo sentarme a ti, darte unos consejos y tú fajarte a trabajar con el desmonte de un hábito para instalar otro. La sustancia te cambia el switch de una vez, te lo cambia. Y entonces en ese caso, Noel, el asunto del miedo a la soledad, o sea, el miedo al silencio. ¿Qué tanto puede incidir ese miedo al silencio, a la soledad, en esa inclinación para yo refugiarme en drogas, en alcohol? ¿Cómo conectamos ambos elementos? Bueno, el dominicano, por ejemplo, el perfil del dominicano, que fue estudiado mucho en el siglo XX por muchos escritores de la República Dominicana y lo tipificaron como pesimista esos autores. José Ramón López, Moscoso Puello, entre otros. El dominicano es muy alegre, muy caliente, muy sociable, ¿cómo muy lo conecta empático. Con el pesimismo? Entonces, no, a ellos. Okay. Porque hablaban de unas características del dominicano muy feas, muy malas. Realmente, cuando describe José Ramón López en Cartas Abelinas, la descripción que hace del dominicano no le gusta a muchos teóricos. Y ni José Ramón López tampoco. Yo le estaba leyendo y a mí no me gusta el enfoque que le da. Bueno, porque él lo relaciona con la historia del abandono de España, de que la población que quedó aquí se desarrolló deprimida, muy pobre, y esa es la conexión que él hace en Cartas Ebelinas. Sí, igual que José Ramón López, La raza y el hambre también, hace una descripción, pero sobre todo el del campesino. Cuando él describe, yo digo que es del campesino. Pero bien, si usted coge a Cuquín Victoria, coge a Freddy, a Boruga, coge a todo eso. A Luisito Martí. A Luisito Martí y ahora el que queda es este muchacho, Jochi Santos. Ajá. Y un poco ha venido también Sánchez. Ellos te dan una descripción jocosa, pero también te están ubicando el dominicano en eso mismo. Juan Antonio Alix también, si usted coge la décima de Juan Antonio Alix, también tiene una perspectiva del hombre dominicano también un poco azarosa, vamos a decirlo así, que es vago, le gusta mucho la bebida, que le gusta los gallos, que le gusta que vive el día a día, que no, es más habilidoso que científico. Esa perspectiva. Me queda entonces, esa soledad del dominicano la rechaza refugiándose. ¿Tiene miedo a la soledad? Claro, el dominicano sí. El dominicano es demasiado sociable. De manera breve, porque un minuto solamente nos queda, don Noel de la Rosa. Yo sé que usted es experto en un tema que a muchos nos llama la atención. Gracias. El chisme en las organizaciones. Él ha escrito sobre eso. Y tú lo verás, el chisme. ¿Cómo que el chisme? Sí, el chisme. Háblenos así ligeramente porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin que aborde ese tema importante. Sí, es una realidad organizacional el chisme y viene precisamente de nuestra cultura.
El chisme que es un elemento de levantamiento de información, sobre todo, claro que sí. El chisme, levantamiento de información. Claro que sí, es un levantamiento. No importa, porque en el chisme se mezclan verdades, o no verdades, sino realidades con mentiras y verdades, que son tres cosas distintas. Ya. Entonces, hay personas que tienen ese perfil muy especial dentro del contexto. Experto chismoso. Sí, que el gran aporte, pero es una manera de socializar. El chisme claro que sí, es una manera de socializar. Cuando tú vas a la cocina en las empresas, en lo que están colando el café, se relajan. Bárbaro. En lo que están preparando el café, echándole que si yo quedo comiéndose algo del postre, ellas se relajan mientras están ahí. En el comedor de una organización, cuando van a almorzar, no se puede hablar de trabajo de uno y otro. El escape es criticar, sí, a la que no vino, criticar a la que en la fiesta de diciembre y todo eso. Pero la crítica tiene un elemento lúdico, tiene un elemento de relajación, pero llega a un límite que puede afectar entonces y generarle también estrés a otra persona que sea afectada por el chisme. Entonces ahí pega aquello que dicen que el chisme no mata pero entretiene. Pero entretiene. Pero que el chisme, fíjate bien, en el campo, cuando las mujeres terminaban sus quehaceres a las 2 de la tarde, a las 2 de la que ya tenían sus hijos bien organizados y todo, se sentaban debajo de una mata y ahí. Todo el que pase por ahí llevaba lo de él. El hombre también tiene sus elementos, pero sobre todo cuando es homosexual, que es un trance entre porque ella se echó para atrás y se dio. Se le ubica más ahí porque el chisme está ubicado siempre con el tema femenino. El tema femenino. Sin embargo, el hombre es chismoso, ciertamente, pero no se ubica como la mujer. Socialmente hablando. No. Socialmente hablando, no. Y cuando tú tienes esa preferencia que te vincula mucho con mujer, comparte más con mujer, tú asumes esa modalidad también que tiene la mujer. Bueno. Pero no podemos sacarlo de ahí para que ahorita nos digan que... Ay, mi madre. Sí, que te metiste en una cuestión ahí. No, ahorita lo están acabando. A pobre Noel de la Rosa. Dios mío, qué conversación más grata. Wow. Estamos obligados a concluir las 7:57 minutos. Hoy es lunes 26 de julio. Agradecemos al profesor catedrático, psicólogo organizacional, psicólogo clínico, psicólogo social por estar aquí en la opción de la mañana. ¿Quiere decir algo? Usted sabe que usted goza de mi admiración también. Le tengo mucho respeto. Mucho respeto. Gracias. Sabe que es mucho y que yo también lo quiero mucho. Señor. Vamos a la pausa comercial. Hasta aquí la transmisión de Digital 15. Les recordamos que seguimos por Independencia 93.3 FM y la señal 3 de Aster.